Faltan un grupito. Sí, porque la otra vez que vine había más personas aquí, pero gloria a Dios. A veces cuando se fines de semana largo, la gente aprovecha y va para los pueblos. Hermano, quiero tocar un tema que yo sé que ustedes lo han estudiado en la lección de esta semana, con respecto a la ley de Dios. Pero la lección de la semana esta que concluyó hablaba del fundamento del gobierno de Dios. Y si hay un gobierno, es porque hay un presidente. Si hay un reino, es porque hay un rey. Y si hay un rey, es porque hay un pueblo. Y si hay un rey y hay un pueblo, entonces hay una ley. Entonces, la ley de Dios, que es el tema que nos compete esta mañana, es que vamos a analizar la ley de Dios. Yo voy a hacer varias preguntas, porque quiero que seamos, que no sea yo solamente que venga a hablar, sino recuerden que la Biblia, la iglesia, es un centro de enseñanza. ¿Un centro de qué? De enseñanza. Venimos a aprender. Cuando usted sale de aquí de la iglesia, usted tiene que decir, hoy yo aprendí algo nuevo. Hoy yo aprendí algo que yo había estudiado, pero aprendí algo diferente. Ah, pues yo no sabía que eso era así. Aprendí algo. Usted iba a hacer una pregunta. Antes del pecado, ¿existía la ley? Del pecado, ¿existía la ley? Claro. ¿Existía la ley? ¿Pero cuál ley? ¿Cuál ley? La ley moral. La ley moral. Los 10 mandamientos. ¿Cuántos están de acuerdo en que existía la ley? Suba la mano el que cree que no existía el pecado, que la ley no existía antes del pecado. Bueno, según lo que dice Pablo, no dice que la ley viene por el o sea, que sabemos del pecado, no, que la ley viene por el pecado, porque no sabíamos que es, por ejemplo, fornicar, no viene una ley que Pero tú te estás contradiciendo. Él dice sin ley no hay pecado. Dice Pablo, sin ley no hay pecado, ¿verdad? Exacto, eso es lo que dice Pablo. Entonces tú te estás contestando tú mismo. Después del conocimiento del pecado, Sí, viene la ley. exactamente. O sea, por entrada del pecado viene la ley de Dios. Okay. Es decir, si la ley no existiese, yo no me doy cuenta que yo codicio. El problema es que el pecado comenzó en el cielo. Y ya la ley viene de allá. Déjeme decirle que si decimos que la ley es el carácter de Dios, entonces la ley siempre ha existido. Claro. Claro. Ahora, la ley fue hecha, porque hay que entenderlo, no para Dios, sino para los seres creados. Porque donde hay perfección, debe haber un orden y un respeto. Dice la Señor que la primera ley en el cielo es el orden. ¿Por qué? Porque si no hay ley, en el reino hay desorganización. Tenía que haber una ley que diera a adorar a Dios. Porque si la ley no dice que adoran a Dios, todo el mundo va a adorar cualquier cosa. Si analizamos lo que dice Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 21, la ley no se fue ideológica. En condición quiso ser igual a Dios y Dios dio nada a Dios. Quería que la adoración fuera hacia el derecho. En Apocalipsis, uno de los grandes conflictos para el tiempo del fin es a quien vamos a adorar. Entonces, y Juan capítulo 8, versículo 44 dice, Jesús dice que Él vino
sino a matar. ¿Qué mandamiento es ese? Incesto. Robará. ¿Qué mandamiento es? No robará. No matarás. No codiciarás. No le van a dar falso testimonio, le van a dar testimonio. Dice Apocalipsis 12, de 7 al 9, que todos los días hablaba día y noche. Blasfemia contra el Altísimo. Es decir, la ley, la pregunta sería, la niña no tendrá Dios esa sangre. Entonces, ¿qué pasa? La ley, antes del pecado, existía como un orden, tanto como un principio, como un orden, un estamento. Había que tener un orden. Somos seres creados, pero la ley dice que al único que hay que adorarle a quién. Dios. Somos perfectos, pero dice una ley que tenemos que amar a nuestro prójimo. Somos perfectos, pero para mantener ese orden, para que no haya una desordenación. A ver, la ley toma un rumbo diferente cuando el pecado es. No solamente con Lucifer, que ya se convierte en Satanás cuando se rebelan contra Dios, sino contra Adán y Eva. De hecho, si usted analiza, bien qué cosa, hermano, en la palabra de Dios no hay contradicción. Todo es un paralelismo y un objetivo. Lucifer violó la ley de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Lucifer? Fue expulsado del cielo. Adán y Eva se rebelaron contra la ley de Dios y también fueron expulsados del huerto del Edén. Todo el que se rebela contra la ley de Dios va a ser expulsado. Y dice Pedro que si Dios no tuvo, hablando del diluvio, dice Pedro, si Dios no tuvo ciertas condiciones para liberar a los espíritus que se rebelaron contra Dios, imagínense con los impíos para él. Entonces también Eva viola los mandamientos de Dios. Y lo vamos a ver detenidamente. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3? Cuando dice que Eva codició el fruto. ¿Qué mandamiento es? El 10º, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Ya codició que El fruto. ¿Qué le dice Satanás a Eva? Que si ella come del fruto será igual a quién. A Dios. Entonces Eva pensó en su mente ser igual a Dios comiendo a través de qué. Y usted dice, pero es que es imposible que Eva pensara ser igual a Dios. Podemos decirle que ella pensó ser igual a Dios. ¿Qué mandamiento es? El mandamiento. ¿Qué otro mandamiento más violó él? No vamos al prójimo porque le dio del fruto a Adán. ¿Usted que violó los primeros mandamientos? Los mismos mandamientos que violó San Lucifer en el cielo, lo violó él. Y si es semejante y algo profundo, hermano, uno a veces no le puede hacer mucho caso a lo que, aunque Satanás habla muy poco en la Biblia. Pero cuando él habla, usted tiene que tomar muy en cuenta lo que él dice, porque es un farsante. A él le gusta hablar a través de otras personas, a través de reyes y faraones. A él que le gusta hablar. Pero él dice algo, hermano, que si usted se pone a pensar, usted dice algo muy profundo. Él le dice a Eva, porque sabe Dios el día que tú comas ese fruto, tú serás igual a él. ¿Sabes lo que Satanás está diciendo? Que Dios es Dios, porque también come de ese fruto. Porque Satanás nunca ha aceptado la divinidad de Cristo. ¿Recuerdan Mateo capítulo 4?
¿Qué le dice? En la interpretación, si es, ¿sabes lo que significa esa palabra en griego? Si tú te sientes seguro, de ser el hijo de Dios, que esta piedra se convierte en pan. Si tú te sientes seguro, fíjate que los ángeles te van a parar o te van a sostener. Eso es lo que Satanás está diciendo, porque pone en duda que la divinidad de Cristo, y también la puso en duda en el cuerpo de Dios. Ahora bien, hermano, hay un detalle. Ustedes sabían que había dos leyes. Levante la mano. Hoy nosotros vamos a aprender muchas cosas. ¿Cuánto creen que había dos leyes? ¿Usted sabía? ¿Cuál era la otra ley aparte de la ley? Ritual o ceremonial. Que entra lo del pecado, que era la del corderito, porque Adán y Eva se habían puesto ropa de higuera y Dios le puso piel, y aunque no dice que mataron un corderito, pero por lógica se sabe que se mató un corderito porque tenía piel en el corderito. Entonces Dios entró la ley ceremonial que consistía en el santuario. Era una ley temporal, diferente a la ley moral que es eterna. Temporal porque iba a llegar a su fin. ¿Cuándo? Cuando Cristo viniera, el verdadero Cordero. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 29? Dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está diciendo, ya no hay que llevar un Cordero a ser humano. Y Mateo capítulo 28 dice que cuando Cristo murió ese viernes a las 3 de la tarde, que es el horario del sacrificio de la tarde, dice que el corderito que estaba puesto para sacrificio, y el pelo se raspó. Ahí llega a su fin la ley ceremonial. Ya ahí ya no había que seguir haciendo esa ley, porque ya Cristo murió. Ya yo tenía que llevar un corderito y llevar la sangre en el santuario. Ya Dios me había perdonado mi pecado. Por eso dice el apóstol Pablo en Hebreo, acerquémonos pues al trono de la gracia. Ya yo no tengo que acercarme al santuario que Dios mandó crear aquí en la tierra. Simplemente con una oración yo tengo que acercarme al trono de Dios. Ahora bien, ¿saben ustedes que por la ley moral que Adán falló, fue que llevó a Cristo a la muerte en el primer día? Porque lo que Adán perdió en el huerto del Edén, Dios lo recuperó. ¿Y cómo lo recuperó? ¿Cómo usted dice? Dios le dio vida eterna a Adán y a Eva. Relación. Dios vida eterna. Por la desobediencia, dice el apóstol Pablo, entra que el pecado y por ende la muerte. Pero no es la muerte normal, es la muerte eterna. Entonces Adán pierde la vida eterna. Dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces Adán pierde la vida eterna. Ahora ustedes saben algo que Dios pudo haber dicho, no vaya a eso así, vamos a dejar que yo muera eternamente, vamos a hacer otra creación. Dios es soberano. Y Dios puede hacer eso, pero Dios no hizo eso. Dios dijo, yo voy a recuperar lo que Adán perdió, lo voy a recuperar yo, dando mi vida por el ser humano. Y Adán estaba donde? En un huerto como perfecto, de creación, gracias hermano. Pero Jesús vino con 4.000 años de pecado. ¿Qué ventaja tenía Adán? Que Adán estaba en un lugar perfecto. Jesús estaba rodeado de enemigos que querían hasta matarlo. De hecho, lo mataron.
Y eso nosotros podemos analizar en otro tema que yo traiga, la muerte de Cristo. ¿Quién mató a Cristo? ¿La ira de Dios? ¿Nuestro pecado? ¿O los escribas y fariseos? Eso yo lo puedo traer otro día que me quito. ¿Cuál de las tres fue que mataron a Cristo de Dios? Pero, ¿usted tiene la respuesta, hermano? ¿Cómo? ¿Quién fue que lo mató? ¿Cuánto? Los fariseos, ¿quién más? Pues un niño que escudriña la Biblia. Sí. Los fariseos, ¿quién más? Y los escribas. Algunos dicen que los romanos también. La tía Flor dándole clase. Los romanos dicen algunos también. Fueron los romanos que lo mataron. Fueron los tres. Ahí todo el mundo cogió su pedacito. El Oiga, problema es que ¿quién mató a Jesús fui yo? el asunto es que los romanos en ningún momento Literalmente, porque dice que fue por nuestra culpa. Él cargó mi pecado, lo que yo debía de cargar. dicen que los romanos no tuvieron nada que ver con eso. Yo voy a decir por qué. Usted nunca vio que Roma dijo un dictamen en contra de Jesús. ¿Por qué? No porque Roma estaba contento con Jesús, sino porque Jesús se cuidaba. ¿Recuerdan cuando le tiraron el gancho? Como decimos popularmente. A César lo que es de César. La Era moneda. para buscar un problema con los romanos. Los romanos certificaron lo que el pueblo judío determinaron como sentencia. No tenían la potestad de liberarlo. ¿Tú sabes por qué no tienen la potestad? Porque cuando Pilato se sintió Perú y Juan Mejía, como decía, ¿qué le dijo a Anán y Caifás? Si lo sueltas, tú no eres amigo del César. Entonces, los tres, para concluir, los tres tienen porque en realidad la ira de Dios cargó sobre Jesús. ¿Ustedes saben por qué? Yo voy a dar un adelanto del tema. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que la paga del pecado La muerte. ¿Y qué es una paga? Si mi hermano Elvi me presta 10,000 pesos, yo tengo que pagar esos 10,000 pesos a él. Pero si yo no tengo para pagarle ese 10,000 pesos a él, viene otra persona y lo paga. Está pagando. Y si la paga del pecado es muerte, entonces había alguien que tenía que pagar el precio de devolver la vida eterna, porque fue algo, ¿cómo se lo explico para que ustedes me entiendan? Por eso dice en Colosenses que Cristo cambió el decreto de muerte. La paga era la vida de Dios en carne para pagar ese decreto de muerte que Satanás había puesto en Adán. Había que pagarlo, ahora tenía que pagarlo con su vida. Por eso ningún ángel, nadie podía pagar ese precio. El precio era que Cristo tenía que devolvernos que la vida eterna, pero tenía que pagarlo. Entonces la ira de Dios, toda la ira de Dios la cargó Jesucristo para pagar el precio de la vida eterna para que tú y yo podamos tener vida. Amén. Por eso Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Porque sintió todo el peso del pecado de todos los seres humanos. Ahí Jesucristo estaba pagando el precio de la vida eterna de Abraham, de todos los patriarcas y de todos los salvados hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, volvamos otra vez a la ley. La ley, ya Jesucristo paga la ley ceremonial, pero la ley moral es para el tiempo del fin. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está
La paciencia de los santos. Lo que guardan Mandamientos. y tienen que. Ahora la gran pregunta es ya hace rato, ¿verdad? Hace rato. Si yo guardo la ley, me salgo. Depende de la intención. Si yo guardo la ley, me salgo. Es una pregunta que estoy haciendo. O sea que si ustedes preguntan en otras Ok, palabras. le voy a hacer una pregunta en dirección a eso como más cerquita. ¿Puedo yo guardar la ley sin cesar? La ley no me salva, pero me protege. Te digo que sí, que yo puedo guardar la ley sin tener a Cristo en mi Que la ley no corazón. me salva. La ley no me salva. El joven rico, él guardaba la ley, pero él guardaba no el espíritu de la ley, sino la ley. La letra de la ley. La letra de la Mi ley. hermana dijo algo muy importante. Yo solo me veo carne y sangre. No, la Porque yo Biblia. iba a poner ese mismo ejemplo. Sí, usted puede guardar la ley sin tener a Cristo en el corazón. Recuerden cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, hagan lo que hagan los escribas y fariseos, Pero no lo que yo digo, pues, lo que ellos dicen, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hace. pero no lo que hacen. Que si no vivimos. Ellos guardaban la ley, pero no tenían a Dios. Así De es. hecho, yo no sé cómo ellos guardaban la ley. Sí, la ley. Ellos la guardaban La ley. Pero no le y querían matar a Cristo. Y la ley dice, no matarás. Exacto. Pero hay que ver, usted dice, pues ¿cómo yo guardaba los mandamientos y quería matar a Jesús? Recuerden que ellos estaban en el viejo pacto. Y el que se oponía a la cosa de Dios y a la ley de Moisés, ¿qué pasaba? Había que matarlo. Que ellos creyendo, de hecho Jesucristo dice que muchos lo matarán y no perseguirán creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Así es. De hecho, Pablo hacía eso. Sí. Ve, entonces, a veces nosotros vemos a la gente guardando la ley como que aquí en el país se dice, pues yo quería matar, pero yo entendía que matar, había una libertad para matar en favor de Dios. Ahora bien, la gente que guarda la ley y se olvida de Dios, no puede entrar al reino de los cielos. Eso por lo que yo le digo a joven rico, que falta una cosa. Le vende todo lo que tiene y dáselo aquí. No tenía amor a Dios, ni tenía amor al pobre. Hoy en día nosotros tenemos mucho amor a Dios, pero poco amor a Dios. Tenemos que ayudar al pobre, no solamente el que está aquí en medio de nosotros, al que está allí afuera, al que está en la droga, a la que está en la prostitución, la que está en el alcohol. Necesitamos, hermano, que la gente vea en nosotros que guardamos la ley, pero con amor a Dios. ¿Qué dice Jesús? Si me amáis, hay una condición ahí, ¿verdad? Tenemos que amar a Dios para guardar que sus mandamientos. Así que yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Que Dios, para que Dios nos ayude a amarlo a Él y guardar que su ley. ¿Cuántos deciden hoy, con la ayuda de Dios y el poder de su Espíritu Santo, guardar su ley, amar a Dios y guardar su ley? Amén. Yo creo que nos pongamos de pie para yo tener una oración. Pues, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias Señor porque tu ley es un cerco de protección para nosotros en este mundo. Ayúdanos Señor cada día a vivir por fe en ti y guardar tu ley no para salvarnos, sino porque Cristo ya nos salvó. Que amemos a ti de todo corazón, que son los primeros 4 mandamientos. Los últimos 6 que tienen que ver con el prójimo, que también Señor tú nos ayuda. Bendice esta iglesia, bendice a su dirigente, bendice a su pastor. Que esta iglesia en este sector sea una luz para el mundo, que sea una gran bendición. Bendice los proyectos que tenga esta iglesia.
que tú puedas bendecir. En el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga, hermano. Amén.